Hola a todos, soy Sergio Nozal, esto es ARC Opciones y vamos a hacer el repaso semanal, lo que venimos llamando la clase de los lunes, para esta semana que vamos del 10 de noviembre al 14 de noviembre. Hacemos también un repaso previo a la semana anterior y vemos qué podemos esperar para esta semana. Bueno, lo primero, novedades de la semana previa, ya está subido el podcast número 15, el canal de SARC Inversiones. Ahí tenéis el repaso a nivel macroeconómico pues, de lo más importante ocurrido en la semana previa. En el caso de que seas alumno del curso de trading automático con opciones, deberías haber recibido un email el sábado eh, con una encuesta para formalizar lo que será la comunidad que empezamos el día 24. Revisa tu email, si no, me escribes, si no lo has recibido. Bueno, hacemos un repaso primero a lo ocurrido en la semana previa. Semana bajista en los índices, el SP500 cerraba con un menos 1,6, el Nasdaq un menos 3,0, Dow Jones menos 1,2. Si habéis seguido el mercado, pues vamos a ver el gráfico diario del SP500. Fue una semana bajista, la tendencia alcista todavía se mantiene de medio plazo. Fijaros que tuvimos la rotura del pivot medio semanal, la rotura de la media de 20 sesiones y bueno, entramos en un periodo de corrección lateral para las próximas semanas. Tuvimos un buen retesteo sobre la EMA 50 pivot inferior, lo cual es algo positivo. Ahora hay que ver cómo evoluciona ese posible rebote. Bueno, en las próximas semanas, si el precio es capaz de volver a niveles, digamos, alcistas de corto plazo, estaríamos hablando de los 6,770 en el SPX, y vigilando sobre todo esta zona de los 6,620 del SPX, cuya rotura nos metería en una zona pues, de más volatilidad y posible inicio de mercado bajista. Bien. Luego volvemos al gráfico. Bueno, a nivel macroeconómico, lo más destacable de la semana, pues se mantiene el cierre del gobierno, lo cual pues, ha empezado a generar bastante incertidumbre. Está siendo el cierre más largo de la historia y de hecho pues hay datos como el desempleo que tendría que haber salido la semana pasada que no salió. Sí que tuvimos el ADP con un dato positivo, aunque muy bajo, lo que, como se comenta aquí en el informe, estamos viendo pues, un enfriamiento de esa creación de empleo, lo cual es positivo para que la Fed siga en su curso de bajada de tipos, que si, como sabes, para diciembre tenemos la próxima reunión y bueno, vamos a ver si mueven tipos o no. También algo destacable durante la semana, unido a esa corrección de precios, pues, todo el ruido que ha ido lidiado con una posible burbuja de mercado, sobre todo por la fuerte, digamos, condensación de empresas tecnológicas dentro de los principales índices. Eso lo vamos a ver ahora también. Bueno, algún resumen, notas importantes, un poco lo que comento. Dice este pullback, este retroceso refleja el sentimiento y ajustes de sentimiento y valoración. No hay cambios en los fundamentos. Os recuerdo que los beneficios empresariales están siendo positivos, las proyecciones de crecimiento siguen siendo alcistas, pero por ahí el mercado pues, estaba muy sobreextendido. De hecho, la semana pasada decíamos que el nivel de sobrecompra era alto. También hay cierta incertidumbre, cierto miedo a que estemos en un proceso de burbuja. Que vamos a ver luego en la presentación cómo no sería tan así. Ya vimos en semanas previas algunos gráficos que nos indican que no estamos en una burbuja. Pero bueno, fijaros, 10 acciones representan sobre el 40% de la capitalización del SP500. Lo que pasa que a efectos de valoración, y traigo una imagen muy interesante sobre ratio price earnings ajustados, donde se ve que no estamos en niveles de burbuja como los de
como la de las .com. Bueno, vamos a hacer un repaso a algunas gráficas que he ido recopilando en la semana. Fijaros, beneficios empresariales de las principales firmas tecnológicas siguen proyectando crecimientos y estimaciones mejores que las del el resto de empresas del SP500. Aquí lo veis, las proyecciones a futuro, en ambos casos, tanto para empresas del SP500 como para las 7 magníficas, pues son positivas, aunque hay una proyección de subida, sobre todo a partir del año próximo, de mayor crecimiento para estas 7. Bueno, esta imagen que refleja pues, el top 10 de empresas dentro del SP500. Fijaros que estamos muy por encima pues, de lo que pasó en el año 2000. Un porcentaje, es uno de los principales miedos y, bueno, que se ve en el mercado de que bueno, si estas empresas les va mal, pues puede haber una implosión importante. Personalmente creo que todavía es pronto para que entremos en un mercado bajista y de darse, yo creo que será el año próximo, en 2026. Igualmente es especulación personal, todavía no sabemos o nadie sabe qué va a pasar. Otra gráfica interesante, en este caso es comparativa de valoraciones, en este caso de Cisco a la izquierda, como empresa líder en esa etapa de finales de los 90, primeros del año 2000, antes de la implosión de la burbuja. Y fijaros la evolución del precio en azul con la valoración por price earning, la fuerte correlación que había. Y fijaros en este caso la líder actual, que sería Nvidia, su precio en azul, pero su valoración por price earning no tiene nada que ver. Estamos en un escenario totalmente diferente. Por eso todavía hay mucho espacio para que lleguemos a niveles de burbuja similares a los del año 2000. Bueno, otra gráfica también interesante en relación con recortes de trabajos, tanto por industria como por motivo. Se está hablando de que la IA pues, va a quitar muchos empleos de trabajo. De momento, solo el 6% repercute a este fenómeno y hay otras condiciones más importantes. En este caso, por ejemplo, el recorte del gobierno cuando se creó el departamento este de Dodge o condiciones económicas ocupan un mayor porcentaje. Y bueno, y a nivel de industria, pues el tecnológico ocupa un 13%, pero fijaros que no es el que más porcentaje ocupa. Más cosas. Bueno, el cierre temporal del gobierno, que repito, está siendo el más largo a nivel histórico, ya con 42 días. Esto es una estadística o encuesta de probabilidades de cuándo se abriría, o sea, cuándo va a finalizar este cierre, ¿no? Cuando se abrirán las puertas. Eh, Fijaros que entre el 8 y el 11, que es a partir de este sábado, de hecho había rumores de que este fin de semana podría haber cambios en esto, ¿no? Fijaros que hablan de un 34% y después del 16 de noviembre un 32%. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre y esperemos que durante este mes pues, se acabe con este círculo. Bien, la corrección que hemos tenido, como decía al principio, el precio digamos, ha respondido bien a ese nivel de soporte, la media de 50. Y bueno, este es simplemente un gráfico técnico de la vela que se ha formado en comparación con otras velas anteriores en toda esta subida, pues típica de siguiente rebote. Bueno, vamos a ver si esto ocurre o no. Yo creo que sí que vamos a ver los máximos de aquí a fin de año. Otra gráfica interesante, en este caso es el Nasdaq, como roturas históricas en los últimos años, como la que hemos tenido hace semanas, y un poco este gráfico nos dice bueno, que generalmente cuando hay una rotura de este nivel, pues hay una continuación de tendencia alcista. ¿Bien?
a pesar de esta ligera corrección que hemos tenido. Bueno, estadísticas que soportan una continuación alcista, algunas las he ido compartiendo en la comunidad, en SAR Opciones, que si no estás registrado a través de saropciones.com te puedes registrar de forma gratuita. Por ejemplo, esta dice retorno del SP500 después de 4 meses por encima de la media de 50. Bueno, pues esto cuando ha ocurrido, que ha ocurrido bastantes veces a nivel histórico, aquí veis las rentabilidades, lo que ha hecho el siguiente mes y lo que ha hecho el SP a 3, 6 y 12 meses. Bueno, pues fijaros que son altas probabilidades de que el mercado continúe en esa senda alcista con rendimientos promedios del 1% para el siguiente mes y del 3 al 10 para el año. Vale, otra estadística está con menos datos en relación al retorno obtenido por el SP500 en el periodo de mayo a octubre. Bien. Bueno, cuando este periodo ha sido muy positivo para el SP500, por encima del 10%, bueno, en este caso son los 10 más fuertes a nivel histórico. Ahora estamos aquí. Bueno, pues el siguiente periodo, noviembre-abril, fijaros que excepto en el año 2024, que fue prácticamente plano, el resto de periodos ha sido bastante alcista, con un promedio del 14%. Así que es decir, hay inercia en los índices y lo más probable es que la tendencia alcista continúe por los próximos 6 meses. Y eso está muy relacionado con este análisis de burbuja de Fidelity, muy interesante, donde compara, y también un poco lo ligamos al comentario de la burbuja que hablábamos al principio, lo compara con la situación de finales de los años 90, principio del 2000, y busca la correlación del mercado actual. Entonces, aquí hay algunas analogías. Por ejemplo, aquí debajo vemos el price earning ratio de Cisco en comparación con el actual de Nvidia. Bien, actualmente estaríamos más o menos por este punto. Bien. Y a nivel de mercado, actualmente estaríamos en este punto de aquí, en el SP500. Si esta correlación se mantuviese durante los próximos meses, fijaros que obviamente si se mantuviese este nivel de burbuja con lo que fue el año 2000, puede o no puede darse, o podría ser incluso una burbuja mayor, nadie sabe. Pero bueno, de mantenerse esa correlación, fijaros que a mediados del 2026 estaríamos alcanzando el máximo, el pico. Bueno, en concreto aquí habla de octubre del 2026. Bien, que bueno, va un poco en línea con esos datos estadísticos que veíamos anteriormente. Es decir, que personalmente creo que puede darse así. A este mercado le queda todavía, o yo creo que le queda todavía recorrido alcista a lo largo de 2026. Bien, esta gráfica es bastante interesante y también muestra cómo no estamos en un nivel de burbuja si lo que uno busca comparar valoraciones de las actuales acciones con las del año 2000. Fijaros, este es el pricing ratio del SP500, actualmente sobre la zona de 22. Aquí tenéis la media a 10 años. Y estos son los beneficios, digamos, a futuro. Bien. Bien, por ejemplo, si uno compara la situación actual con la del año 2000, cuando explotó la burbuja de las .com, podría decir que estamos en niveles muy similares a entonces. Pero nos tenemos que venir aquí abajo, donde tenemos el price earning ratio ajustado, ¿vale? En relación a los márgenes. Bien, porque esto es lo que, o sea, los beneficios que están teniendo las empresas no son iguales en el año 2000 que actualmente. Entonces, si nos vamos a este price earning ratio ajustado, fijaros dónde estábamos en el año 2000 y dónde estamos ahora. Aquí se ve bien el gap que hay con ajuste y sin ajuste.
Entonces, bueno, esta imagen nos muestra que desde un punto de vista de valoración no estamos en una burbuja, al menos similar a la del 2000. Bien. Otra cosa es que podemos decir que estemos caros o baratos. Históricamente, si la media más o menos es de un price earning ratio de 15, bueno, a 10 años de 12, perdón, solo profit, a 10 años de 18, a más años estamos sobre los 15, estamos ligeramente por encima de ese nivel, pero lejos de estar en ese nivel de la burbuja. Así que bueno, gráfica muy interesante y muy educativa para situarnos en el contexto actual. Bueno, otra gráfica interesante, en este caso de Ethereum, bueno, en proceso de corrección, esto va un poco relacionado con el mercado cripto, que también ha sufrido corrección como el resto de renta variable, un análisis de posible rebote y continuación alcista. Esto es algo que también compartía en la comunidad durante la semana. Bien, entramos en la parte final de la presentación, no me quiero demorar mucho. Los eventos importantes para esta semana, tenemos datos de inflación, ventas al por menor, el jueves datos de inflación en consumo y el viernes ventas al por menor y datos de inflación en producción. Vamos a ver qué ocurre con ese shutdown del gobierno, a ver si hay novedades en la semana. La situación técnica en el SP500 es de movimiento lateral en el corto plazo, MACD de cruzada a la baja, pérdida de momentum, precio respetando su media de 50. Lo más probable es que veamos una continuación lateral alcista durante la semana. Ahora vamos a ver niveles importantes a seguir. Más a medio o largo plazo, gráfico semanal, pues el momentum sigue siendo positivo, bastante desviado de su media de 50, pero la tendencia de fondo sigue siendo alcista. Lo que nos separa de un mercado bajista de largo plazo es esta zona de los 6.000 puntos del SPX, que más o menos coincide con la EMA 200 diario. Algo positivo es que el fondo del mercado no ha reaccionado de forma tan negativa como el SP500. Si os acordáis, la semana pasada decíamos que el fondo del mercado ya estaba perdiendo momentum y estábamos viendo esa divergencia con el SPX. Y fijaros, esta semana, bueno, vemos ese fondo de mercado testeando su media de 50 en correlación con el SP500, pero lo positivo es que esto de momento no rompe. Hay que vigilarlo porque en función de lo que aquí ocurra, el SP500 debería seguir. Algo positivo para los alcistas es que el sentimiento sigue siendo muy negativo, lo cual eso históricamente pues ha sido bueno para que no haya ningún tipo de crash o continuación bajista en el corto plazo. Bien. De hecho, aquí os traigo esta estadística. Cuando este índice está por debajo de 25 y el SP500 está dentro del rango del 2% de su máximo histórico, esto no es ahora, es de hace unos días, cuando el precio estaba en ese nivel. A ver, voy a subir un poquito de imagen para que se vea mejor. Un segundo. Vale, ahí vemos el resumen. Bueno, históricamente, cuando ha ocurrido eso, fijaros que las rentabilidades promedio no son muy altas, tienden a 2 semanas, un mes y 2 meses, tienden a ser bastante lateral y luego sí que vemos una inercia positiva. Bueno, ¿qué podemos sacar de esta información? Pues que lo más probable es que el mercado en las próximas semanas se mantenga en ese proceso de corrección lateral, haciendo una formación de suelo antes de continuar el impulso al alza. Tenemos riesgos por volatilidad activados. Bien, aquí tenemos un indicador de riesgo de volatilidad donde bueno, está como momentum positivo por encima de su media de 50 y el riesgo de una implosión de volatilidad pues está latente. De hecho, es clave que el precio del SP500 mantenga su nivel de media de 50 para evitar eso. También el riesgo por gamma está activo, estamos ya en una zona de gamma positivo. A cierre de viernes
el punto de giro por gamma estaba en los 6,750 y el S&P 500 cerró por debajo de ese nivel. O sea, estamos con riesgo activado también por precio. Y fijaros que a pesar de esta caída de mercado, el incremento de volatilidad implícita en las opciones del S&P 500 ha sido muy bajo en la línea verde. Lo ideal sería, para una formación de suelo a medio y largo plazo, es que viéramos niveles del VIX entre 20 y 30. Bien. Así que bueno, eso es un dato negativo porque podría abrir las puertas a que haya más caídas e incremento de volatilidad. La estacionalidad sigue siendo positiva, estamos en un entorno estacionalmente alcista para la bolsa, a pesar del mal arranque del mes. Y por día, pues bueno, tenemos ahora un par de semanas de cierta estacionalidad floja, lateral, ligeramente bajista, y después de la expiración de opciones, a partir del 20 de noviembre, entramos en una semana estacionalmente más impulsiva. Bien. Y el rango de movimiento probable para el S&P 500 para la semana próxima, fijaros que con la caída, bueno, no lo he comentado, pero fijaros la volatilidad que tuvimos en la semana donde el S&P cerraba, bueno, rompía su pivot semanal de 2 desviaciones estándar, incluso el de 3, cerrando por debajo, por fuera de ese rango. Para esta semana en la que entramos, el rango de movimiento probable es el 6.900 por arriba y el 6.640 por abajo. Si rompemos este nivel, el mínimo del viernes, pues la zona de los 6.500 en el futuro sería el siguiente nivel a vigilar. Bueno, y la situación del S&P 500, como decía, estamos en tendencia lateral. Los niveles clave ahora mismo son el 6.700 por arriba. Mientras el precio no rompa ese nivel, el escenario es lateral. Si el precio vuelve por encima de ese nivel, entraríamos de nuevo en un escenario alcista. El mínimo del viernes, la zona de los 6.620 del SPX, es una zona clave. Ahora mismo lo más probable es que el precio pues, se mantenga en este rango. La rotura de ese nivel nos mete en un escenario bajista. ¿Bien? Fijaros que el momentum ahora mismo está bajista y bueno, vamos a ver qué hace el precio durante la semana. El rango de movimiento probable para las próximas semanas, fijaros que lo tenemos aquí, el 6.800 o 6.900 del SPX y 6.600 por abajo. ¿Vale? Eso sería lo más probable. Y si hay esa formación del suelo en las próximas semanas, vamos a ver si aguanta esos niveles antes de iniciar un nuevo impulso alcista. O rotura bajista, lo que nos metería en un mercado bajista. Bueno, ese sería el resumen de la semana. Si eres alumno o estás dentro de la comunidad, pues debajo de este vídeo tienes zona de comentarios por si quieres comentar lo que te interese. Y si no lo eres, pues puedes entrar de forma gratuita a nuestra comunidad a través de saropciones.com. Así que bueno, gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.